Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, aquí a la máquina de pensar. Este año Akira Kurosawa hubiera cumplido 100 años, un cineasta que a lo largo de 49 años dirigió 31 películas. Como siempre en controles de emisión, como a veces está en controles de emisión, el amigo Daniel Dorrego ahí manejando los controles de la máquina. Voy a primero decir todo. El flaco Germán está ahí en la puesta a punto, en la producción. Y amigos, obviamente faltó acá una musiquita que íbamos a poner de una banda sonora de Kurosawa. Íbamos a poner 7 samuráis. Les decía que Akira Kurosawa dirigió 31 películas a lo largo de 49 años. El cambio de género es constante, su inquieta voluntad para la experimentación audiovisual y la diversidad y la riqueza de su obra lo vuelven un autor difícil de abarcar y difícil de analizar. En su filme siempre está presente la injusticia y el desamparo, y se exponen frecuentemente dos clases sociales cerradas y contrapuestas, estancadas e inmóviles. Solo los protagonistas tienen, por razones excepcionales, la posibilidad de desplazarse libremente de una a otra. Son estratos directamente relacionados con lo alto y lo bajo, con el cielo y el infierno. Aquí el periodista hace alusión, más allá que es una característica de todas las películas de Kurosawa, o de casi todas, hace alusión a una película en particular que se llamó, en algunas traducciones llamó Lo alto y lo bajo, o El infierno del odio, una película con Toshiro Mifune, basada en un policial de Ed McBain. Es una película de 1963, y Lo alto y lo bajo tiene que ver con que el protagonista, Toshiro Mifune, un empresario multimillonario, vive en una torre en lo alto y va a ser presa de un delito, de un secuestro de su hijo por parte de alguien que vive en lo bajo. Lo vive en unos ranchos ahí de lata, ahí en la periferia de Tokio. Con lo cual lo va a situar en una situación, la verdad, impresionante, porque en la noche en que él va a hacer uno de los grandes negocios de su vida, secuestran a su hijo, le dicen tenemos secuestrado a su hijo, se crea una gran tensión, y no quiero contarlo, pero al ratito aparece el nene por la puerta hablando, ¿cómo le va? No sé qué, no sé cuánto, y dice, ¿cómo? Entonces, ¿a quién secuestraron? Y habían secuestrado al hijo del chofer del millonario. Entonces la pregunta es, ¿usted pagaría $60 millones por su hijo? Sí, pero por el hijo del chofer. Y hay que pensarlo eso durante a lo largo de esa noche. Toshiro Mifune, el millonario, el empresario, se ve metido en un infierno mental, en el cual obviamente algunos dicen sí paga, otros dicen no paga, no sé cuánto, en fin, la verdad que es una película durísima que hace es muy expresiva en torno a las relaciones del del capitalismo de expansión, ¿no? Tiene que ver con Tokio en 1964, que se está expandiendo, se está occidentalizando, y de repente, de un plumazo, toda esa fuerza que tiene el dinero se desmorona con un simple llamado telefónico, y empiezan a aparecer otras cosas que no pueden ser dominadas por el dinero, y que hacen que el protagonista, en este caso Toshiro Mifune, un millonario del calzado, viva realmente una noche infernal. Tiene que ver con una novela policial de un estadounidense, Ed McBain, y la verdad que es una película que vale mucho la pena ver. Se trata de una película policial y que no tiene nada que ver con otras películas épicas de el señor, de don Akira Kurosawa, que son las más conocidas, como 7 Samuráis, Trono de Sangre, La Fortaleza Escondida, o simplemente Ran, ¿no? Por decir algunas de esas películas. Hablaremos a lo largo de esta semana, intentaremos hablar más de cada película. Para ello, la máquina de pensar va a dejar un poquito esta semana de citar a escritores, aunque van a venir escritores durante toda la semana, y para convocar, para invitar a críticos de cines que van a tratar de cine o de cines, van a tratar de hablar de este hombre que tiene una impresionante cantidad de películas y muy diferentes, ¿no? Ayer vi una que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, se llama Vivir, se trata de la burocracia
de la burocracia en Tokio, en el ayuntamiento de Tokio, en 1950, y realmente me sorprendió ver los mismos problemas exactos, iguales, hasta con los mismos nombres de las comisiones y de las secciones que tienen que lidiar, que se pueden encontrar aquí en Montevideo. Yo le decía a alguien que estaba, si Ana Olivera ve esta película, no sé si asume, porque demuestra la película, entre otras cosas, que el sistema burocrático en el cual todo el mundo dice, esto no me corresponde, esta no es mi competencia, es competencia de al lado, o en el sistema en el cual una protagonista dice, aquí hay que hacer como si se trabaja todo un día con el trabajo de una hora. Es sorprendente la brutal actualidad que tiene eso en torno y cuando se produce algo, cuando se hace realmente algo, cuando el ayuntamiento hace algo bien, es increíble la rivalidad de las secciones diciendo, esto no es mérito del señor tal, esto es mérito de todos, esto en realidad se hizo casi por coincidencia, dice, o por casualidad, en la historia de sacarle el mérito. En fin, vamos a hablar de Akira Kurosawa, la verdad que me entusiasmé, está aquí conmigo una escritora para hablar esta semana, no de Kurosawa, pero sí hablar de teatro. Silvia Prida, ¿cómo andás? Ponete un poquito aquí enfrente. Sí. Silvia Prida, ustedes ya la conocen, es poeta, su trabajo escritural, sobre todo de poesía. Es como poesía, y aparte te invitamos aquí cuando de la Sopa de Letras para hablar del último poemario que sacó Ático. Ahí está, ahora de Identidades en Sombra. Exacto, en este caso te llamamos como dramaturga. Tenés una obra de teatro que va a empezar este viernes ahí en el Museo Torre García, en la parte, digamos, en el anfiteatro de Torre García. Ahí está, a las 21 horas, en los meses de julio y agosto, todos los viernes de julio y agosto. Y bueno, ¿cómo fue el tema de escribir teatro con respecto a escribir poesía? Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Nada. En realidad yo cuando lo escribí por una circunstancia concreta que me motivó, pero en realidad más que una obra de teatro hice una narración. Y luego la fui corrigiendo y adaptando con un director que me encontré por casualidad, que se llama Christophe Baudet, que está ahora en Francia, pero que viene dentro de unos días porque ha dirigido la obra y bueno, la va a seguir dirigiendo hasta que termine la temporada que vamos a hacer, y que bueno, que se interesó en el tema que yo trataba, en cómo había hecho la obra, pero a la vez le gustó que trascendía lo puntual de la historia que se cuenta, ¿no? En realidad es un unipersonal. Sí. Que trata un tema de derechos humanos, que en general, cuando se habla de derechos humanos, no se piensa en ese tema, porque abarca muchas cosas, ¿verdad?, el tema de los derechos humanos. Y una de ellas es la de la segregación que sufren las personas con discapacidad en muchas sociedades, y bueno, y en la nuestra también, desgraciadamente. Y entonces, de alguna manera... La obra de teatro tiene un título que parece más bien el título de un ensayo, disculpame que te diga, porque dice Estigma, informe sobre una verdad y una mentira. Ahí está. Bueno, eso tiene que ver, y quizás a mí me inspiró un cuento de Kafka que se llama Informe para una academia, claro, en que el personaje es un ser bien diferente porque es un mono, ¿verdad? Ahí está. Y entonces yo juego un poco con eso, porque la persona que informa, que cuenta su historia, se suponía en principio, luego ha sido un poco transformada, pero bueno, la esencia de eso quedó, está en un foro académico en que cuenta, ¿no?, su historia, porque es una historia rara, ¿verdad? Y en eso, digo, un poco lo de informe, la palabra informe fue una inspiración kafkiana, porque a mí me gusta mucho Kafka, ¿no? Viene por ahí. También está aquel cuento de Borges, Informe de Brody, también, que es la idea de, ahora se me ocurre ensayo sobre la ceguera, ¿no? También, o sea, es la idea de usar como títulos que parecen ensayísticos, ahí obviamente. Es como una trampa, ¿verdad? Porque bueno, después de haberme encontrado con este director, que bueno, que nos comunicamos muy bien y que él viene con una visión totalmente distinta, porque es francés, porque dirigió en Toronto, en Canadá, y luego está muy
vinculado al latinoamericano porque estuvo en Colombia dirigiendo obras también, y creo que en Santo Domingo, estuvo en otro país latinoamericano que ahora no me acuerdo si de Centroamérica. Entonces, para mí fue muy interesante, pues yo he viajado poco, he salido poco del Uruguay, entonces encontrarme con él, medio por casualidad, resultó muy útil porque él me dio como otra perspectiva. Y bueno, la idea del informe académico un poco en esta segunda versión de la obra se alejó, porque la primera versión, que era más el informe, se hizo el año pasado, se estrenó en el Centro Cultural de España con motivo de los derechos del niño y del adolescente. Fue el 20 de noviembre, se hizo el 21 en realidad, pero fue por esa fecha y con esa intención. Y un poco antes se había hecho parcialmente en Paysandú, en la Casa de la Cultura de Paysandú, en una jornada sobre arte realizado por personas con capacidad diferente. Y bueno, en los dos lados la obra gustó mucho, conmovió mucho. Y esto tiene que ver con la intención, porque cuando yo escribo poesía no pienso en ninguna intención. Claro, sí, no tengo o ninguna en intención. comunicar una especie de, digamos, no sé si el mensaje, pero comunicar una información. Ahí está. Sobre algo, ¿no? Ahí está, fue muy distinto. La intención fue, y por eso estoy muy contenta de estar acá, y del título del programa que se llama La máquina de pensar. Bueno, mi intención es hacer pensar a nuestra sociedad sobre ese tema concreto, ¿verdad? La marginación o el aislamiento que viven aún, desgraciadamente, en nuestra sociedad las personas discapacitadas, que, tendría que cambiar y está cambiando. Yo sé que hay intención ahora en las autoridades, hay voluntad política de que se haga en el lenguaje, porque una persona discapacitada te hace pensar que no puede hacer nada, ¿verdad? Y en realidad, yo que estoy muy metida en el tema, porque tengo una hija con discapacidad, o que por lo menos se la diagnosticó así al comienzo, cuando nació, ¿verdad? He descubierto que la mayoría de las personas que se consideran discapacitadas tienen un montón de capacidades, pero que quedan como escondidas a la sombra de esa deficiencia o discapacidad que en realidad como tienen. un aspecto de su personalidad en el cual que oscurece todos los demás. Oscurece todos los demás. Todos los demás quedan subsumidos por ese aspecto que los diferencia, digamos, de, entre comillas, la normalidad. Es como el refrán ese de el árbol te cubre el monte o el bosque, ¿no? Te oculta el bosque. No ves el bosque porque ves el árbol. Bueno, es exactamente así, aún en nuestro país, desgraciadamente. ¿Y eso cómo se combate? Se combate, obviamente, por el lado de la pragmático, digamos, de demostrar en la realidad que ellos pueden hacer y están capacitados para hacer otras cosas. Por eso pregunta, en el caso de informe sobre una verdad y una mentira, el estigma del informe, más allá del informe a esa academia o el informe a esas personalidades, ¿no hay también una idea de probar? Ahí está, porque además, claro, justamente porque además la persona que hace el unipersonal es una muchacha de 23 años que tiene síndrome de Down y que hace teatro desde hace muchos años, desde muy jovencita, desde niña casi, y que ha demostrado una gran capacidad para el teatro. Ella es egresada de la Escuela de Teatro del Centro de Beatriz Mazons, empezó en el grupo de adolescentes y después en la Escuela de Adultos, que tuve por suerte excelentes docentes. Mi pregunta es si vos como dramaturga, o al escribir esto, tuviste en cuenta eso de que, no sé, porque yo no vi la obra, estamos hablando de algo que yo no vi, para probar en ese informe, mostrarle a, digamos, a esos que supuesto que están escuchando, que no es el público, sino es una especie de autoridades, demostrarles y mostrarles que se podía. Mostrar y demostrar las dos cosas, ¿verdad? Porque en la actuación se muestra y se demuestra por medio del discurso también, ¿no? Entonces, hay todo un juego allí, ¿no? De niveles, digamos, de significado. Es una obra literaria también, no es simplemente, ¿verdad?, una denuncia de una situación, es una obra literaria, hay elementos literarios. ¿No te parece que sea un panfleto, por ejemplo? No es un panfleto, exactamente. Hay literatura que es panfletaria y se asume como literatura panfletaria. Ahí está. En la cual la información pesa más que digamos que la forma.
Claro, exactamente, pero no se trata de eso, digo, es una obra teatral, la gente que la vio se conmueve mucho, a veces se ríe también porque tiene partes cómicas, en esta nueva versión hemos puesto el acento, ayudada por Christophe Boyer, en las partes cómicas, él hizo una especie de adaptación del texto primitivo. Bueno, hay otra directora, también la quiero nombrar, que es Verónica Linardi, que ella se dedicó desde hace muchos años a trabajar en un grupo integrado con jóvenes con discapacidad y jóvenes comunes, ¿no? Una pregunta, ¿y el monólogo varió con el trabajo con la actriz? Ella no propone, porque obviamente es un monólogo... Exactamente. Ella propone constantemente, que ahí también rompemos un esquema, porque esta muchacha tiene síndrome de Down, y lo que yo he estudiado y lo que he visto en la experiencia, ¿verdad?, de la gente que compartí, algunos congresos y foros sobre este tema, en general se considera que las personas con síndrome de Down no crean nada, que solo repiten y que hacen trabajos muy mecánicos. Y bueno, no es así, en realidad es una equivocación. Digo, era una concepción antigua que ya fue demostrado que no es así. Yo digo, quiero recordar, me gustaría que la audiencia lo sepa, que desde hace unas décadas ya han habido, yo no sé si tú la viste, una serial televisiva norteamericana con Chris Burke, un autor con síndrome de Down, que se desarrollaba en un liceo y en una familia. Hay una película francesa que se llama El Octavo Día. Ahí está, que es excelente, con Daniel Auteuil. Exacto, Daniel Auteuil. Y el muchacho con síndrome de Down es Pascal Duquesne. Y después hay una película muy reciente con Norma Leandro. Ahí está, Anita, yo no la vi todavía y ya enseguida la sacaron, parece de cartel, porque no es un tema atractivo. Y es una muchacha que... ¿Tú la viste? No la vi, con síndrome de Down, que está en el momento que vuelan la AMIA en el centro de Buenos Aires, y entonces digamos como que está desorientada. Ahí está, que ella se pierde porque muere la mamá, es algo de eso, pero cuando quise ir a verla ya no la daban, supongo que la repondrán ahora o no, porque a veces esos temas no interesan a la mayoría de la gente, ¿viste? No sé. Yo sé que que la actriz es una muchacha con síndrome de Down y que entonces demuestra de alguna manera lo que esas muchachas pueden hacer. Además, una compañera mía del liceo, yo soy profesora, me llamó diciendo, tenés que ir a verla porque la actuación de esta muchacha es maravillosa. Sí, eso es cierto también. Digo, la crítica dijo que era, la del Octavo Día también, incluso estuvo nominada, no me acuerdo, a un festival, pero en la de Norma Leandro, la de esta muchacha, decían que se roba la película. Mira, sí, porque está basado prácticamente en el trabajo actoral de ella. Claro. Bueno, los directores de mi obra, que es mucho más humilde si se quiere, porque es un monólogo que dura una hora, ¿no? Han trabajado mucho en eso, ¿no? En tratar de sacar de adentro de la actriz todas sus posibilidades y toda la gama de sentimientos que pueden conmover al público, o sea, lo cómico, no sé si trágico, lo doloroso, ¿verdad? Lo triste de la experiencia. Comunicar la emoción, que es en definitiva la misión del arte, ¿no? Comunicar una emoción. Ahí está. Y el trabajo del actor, aunque hay distintas teorías, ¿no? Si estuviera Breja acá se enojaría con eso, pero a mí me sigue gustando que los actores me emocionen, me gusta pero eso. Creo que Brecht también quería que se transmitiera emoción. Pensar y transmitir emoción, las dos cosas. Está, pero Brecht quería complicarla un poco más. Pero está muy bien, hay que pensar. Claro, ahí está. Bueno, cerrando el blog, Silvia, que se me termina el tiempo. Estigma, informe sobre una verdad y una mentira, va a estar en el Museo Torres García, ahí en Sarandí 683, todos los viernes de julio y agosto a las 21 horas. Es una hora, la boletería una hora antes del espectáculo, ahí en el Museo Torres García. En el museo mismo, sí. El precio es 100 pesos porque tenemos el apoyo del MEC y de la Intendencia. La Intendencia la ha declarado de interés municipal ahora recientemente, entonces el precio es muy barato. Hay descuento para socio espectacular. Bueno, y aparte, es económico. Pero aparte el entorno, el contexto es muy lindo, el Museo Torres García, y el anfiteatro vale la pena verlo, pero aparte, vale la pena ver esta obra que tiene sus características, sus especificidades, y a ver si funciona, ¿no? Ahí está, esperemos que sí, y esperamos a todos, a ustedes también. Bueno, iremos, sí. Bueno, después de la pausa, continuamos con más Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A diferencia de lo que mucha gente piensa, un seguro no es para evitar que te pasen cosas, es para que te pasen cosas. No estaría mal pensar un poco menos en la casa y un poco más en descansar, cocinar, jugar, leer,
conversar, escuchar, celebrar en la casa. Por eso hacemos todo para que preocupación sea una palabra que traes al banco, pero que no te llevas. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Informate con tu asesor de confianza en agencias y sucursales de todo el país, llamando al 1998 o ingresando en www.bse.com.uy. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Pero no tenés por qué oír. Claro, nos dejaste solos, ustedes encárguense de todo. Estaba encantado de escucharlas. Conduce Nelson Caula. Producen Marcela Urreta y Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que es si no, que si de la frontera. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. El lunes 28 a la hora 18 se exhibirá el filme Espartaco de Stanley Kubrick, finalizando así el ciclo El cine de 1960, organizado por Cine Arte del Sodre y que se exhibe en el auditorio Nelly Goitiño. En este filme el director presenta admirablemente la rebelión de los esclavos y las secuencias de combate. Las localidades son de 30 pesos, entrada libre para socios espectacular y de Cinemateca, Club El País 2x1. El lunes 5 de julio comenzará un ciclo denominado Premios de los años 60. La Sala Citarrosa prepara las vacaciones de invierno. Lunes 28 y martes 29 de junio a las 15:30 horas, Papagayo Azul presenta Circo Reciclado. Y el miércoles, también a las 15:30, Surreal. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Una entrevista semanal para llegar al corazón de la máquina a través de una conversación íntima que busca la experiencia personal, los mundos compartidos en la geografía múltiple del arte y la vida. La Máquina de Pensar muestra los engranajes principales de una visión única, la de nuestro invitado de hoy. Bienvenidos al corazón de las palabras. Bueno, en la entrevista central de La Máquina de Pensar y abriendo esta semana dedicada a Akira Kurosawa, es la primera vez que hablamos o tomamos como tema central un director de cine en La Máquina de Pensar, estamos recibiendo a un director de cine, a Pablo Stoll. ¿Cómo andás, Pablo? Hola, buenas. Pablo Stoll, ustedes lo conocen, entre otras, dirigió 25 Watts, Whisky y recientemente Hiroshima, ¿no? Exacto. Sí, junto con Juan Pablo Revela, 25 Watts y Whisky, y ahora Hiroshima es la primera que dirijo solo. ¿Se trata Hiroshima de una película autobiográfica? No, no exactamente. En realidad es más biográfica que autobiográfica. Es como la... Ah, bueno, digo, está bien, es sobre tu hermano. Es sobre mi hermano, sí, sí, tipo, es un poco como una especie de retrato de mi hermano, pero es un retrato ficcionado. Claro, pero digo, al retratar a tu hermano. Ah, claro. O sea, sí, bueno, cuento cosas de mi familia. Y también parte de tu vida, de tu biografía. Sí, sin duda, pero igual creo que estaba bastante centrado en el personaje de mi hermano y mi idea, digamos, hay cosas obviamente que son mías, digamos, que yo tomo prestado su persona para decirlas.
Y obviamente hay cosas al respecto de mi familia. Sí, es claro que cuando alguien hace incluso en literatura, una biografía de un personaje, de alguien, proyecta en esa biografía cosas de uno, ¿no? Ahora, cuando hace la biografía del hermano, claro, es como más cerca, ¿no? Sí, es una cosa extraña, sí. Pero es una película que la idea original era eso, era como retratar a mi hermano, que para mí tenía características como para ser un personaje interesante para el tipo de películas que a mí me interesa hacer. Y sí, obviamente fui como poniéndole cosas mías y haciendo tener un cierto recorrido que tiene que ver conmigo y conmigo y con mi relación con él, digamos. Supongo yo que te habrá pasado, a mí me ha pasado, a todos los que tenemos hermanos, creo que a la mayoría nos ha pasado, que te dicen, uno se ve con el hermano totalmente distinto, y sin embargo de afuera te dicen, pero ustedes son parecidos, se mueven igual, no pueden disimular que no son hermanos, aunque no tengan nada que ver hasta físicamente, ¿no? O sea, hay toda una serie de indicadores culturales, o de haberse criado en el mismo hogar, que generan gestos, una gestualidad, todo, que hace que tenga que ver con uno, que uno sea igual, sí, parecido. Sí, claro. En este caso, justo ahora lo pienso, ¿no? Capaz que lo que estaba buscando con la película era poder establecer ese parecido, porque mi hermano es hijo de mi viejo, pero no de mi vieja, entonces yo no me crié con él, de hecho, y lo fui viendo, o sea, sobre todo en la adolescencia, bastante espaciado, porque mi relación con mis hermanos dependía de mi relación con mi padre. Entonces, yo estaba peleado con mi padre, no lo veía por 5 meses, si estaba todo bien, iba a la casa todos los domingos, pero nunca conviví en la misma casa con él. Y en un momento me di cuenta que mi hermano tenía como un montón de cosas, o sea, mis 2 hermanos varones, tengo 3 hermanos, una mujer y 2 varones, mis 2 hermanos varones tenían una cosa bastante similar ¿A tu padre? A mí, en algunas cosas. Entonces, también la película es como un intento como de llegar a ver cuán parecidos somos y cuán no, o sea, es como desentrañar el personaje, pero también sí, por eso te digo, hay cosas de ese personaje que son indicadores o algo así que son tuyos y de la familia. No, todo esto porque lo había pensado, así como alguien dijo esa célebre frase de tipo, la diplomacia es la guerra por otros medios, ¿no? Pensaba si esa biografía no es una especie de autobiografía por otros medios. Sí, es que en un punto, digamos, suena más raro que yo, o sea, cuente cosas mías a través de mi hermano, pero en realidad ya me dicen estás haciendo eso, sí, lo habíamos hecho, contábamos cosas nuestras a través de actores que no eran nuestros hermanos, pero que o sea, los personajes sí eran como los hermanos. Está claro que cualquier, y digo, sobre todo el cine, pero pienso que en cualquier arte hay una proyección del creador sobre lo que está creando, y que generalmente lo que está creando muchas veces no lo domina el creador, sino que viene de otras zonas no racionales, por llamarlo de alguna forma, y esas zonas no racionales son quizás las más profundas, que incluso el propio creador, y no quiero dar mucha vuelta a esto, no las conoce de sí mismo. Sí, claro. O sea, no, hay cosas que están en cada película de las que he hecho, que están puestas ahí y, digamos, aceptan muchos tipos de lectura. Las mías generalmente son las más simples o las más latas, o las más poco profundas, si se quiere. También porque uno cuando hace una película conoce los 2 aspectos de la digamos, o sea, de lo que después se ve, ¿no? O sea, yo conozco todo lo que pasó para llegar a que se viera eso. Entonces, muchas veces hay como, no sé, limitaciones de producción o limitaciones de tiempo o razones X que definen que la película sea de una forma, y esa forma implica un significado que dentro del total de la película después se va para lugares insospechados.
Por ejemplo, a ver, porque digo, esto me hace acordar. Por ejemplo, no, ahora tengo una cosa que decía Fucho Musitero, como un amigo nuestro, que siempre decía que la materia dicta, o sea, que uno se pone a filmar y eso de alguna forma le va dando, no sé si se va tomando forma por sí mismo, pero digamos que al filmar, ¿no? Todas las eventualidades de la filmación van dándole mensajes al director, digamos, ¿no? Totalmente. Hacia dónde tiene que ir. Pero ahora, por ejemplo, volviendo al caso ese, claro. Es como, estoy por filmar una película ahora en septiembre, y una actriz con la que voy a trabajar, nada, me contó hace unas 3-4 semanas que está embarazada. Entonces, nada, va a ser el personaje y va a estar embarazada cuando lo haga y se le va a notar en ese momento. Y en realidad, nada, va a cambiar, la lectura del personaje no va a ser la misma. Lo cual no quiere por una razón completamente fortuita que yo jamás se me hubiera ocurrido escribir el personaje es embarazado. Claro. Pero bueno, nada, es así. Pero una pregunta, Pablo, ese personaje, esa actriz va a estar embarazada. ¿Vos con eso vas a cambiar parte del guión o se va a cambiar solo? Se va a cambiar solo el hecho de que en vez de estar sentada de una manera esté sentada de otra, que tenga una panza y no sé qué, se va a notar. Y por el carácter que tiene el personaje, que es como una profesora, y la relación que tiene con el personaje principal, capaz que se crea otra lectura nueva que no estaba en el guión, digamos, ¿no? Como algo sobre lo maternal, un montón de cosas que, o sea, que son cosas que uno no maneja, digamos. O que por lo menos no se pueden prever o planificar en un guión hasta ese extremo. Una pregunta, ¿vos lo planificás? Digo, cuando en el caso de Hiroshima, obviamente, a mí me han contado incluso cómo lo filmaron, ¿no? O sea que se trata de una ficcionalización de algo que ocurría, digamos, en la realidad, sí, ¿no? Sí, claro, hay como una parte de... No es un documental. No, de hecho no es un documental. Es como... Es una decisión que yo quise tomar, digamos, al contar al personaje de mi hermano, podría haber hecho un documental, pero mi idea era hacer una ficción. O sea que si tu hermano iba a comprar, yo qué sé, bizcochos a la panadería, en tu película va a comprar bizcochos a la panadería, pero está filmado ese trayecto para la película y no porque tu hermano iba a comprar bizcochos a la panadería. Hay todo un guión escrito, o sea, basado en cosas que nos contó, que me había contado a mí y que yo había laburado un poco con él. Y sí, hay partes que son ficción pura, partes en que la ficción es un 70%, o sea, en cuanto a la reelaboración de los hechos, y después hay partes en que son lo que se llama en los documentales reenactments, o sea, reactuaciones de cosas que le pasaron a él. Hay una parte en la película en que él va a AFE porque gana un concurso y se tenía que presentar a cosas que eso le pasó efectivamente. Pero no lo filmaron cuando le pasó. Claro, no, en la película está puesto de otra manera y funciona hacia otro lado que el de la realidad, pero... Digamos, que tenía que dar un recital o algo así, ¿no? No, es un concurso que gana para trabajar en AFE que sale en la tele, es una cosa como bastante ridícula, o sea, absurda completamente del sistema uruguayo. Pablo, cuando vos estamos hablando de una especie de biografía a través de otros medios, de autobiografía a través de una biografía de tu hermano o de un trabajo, vos ¿qué películas dirías que te nutren para eso? O si vamos a, por ejemplo, el tema al principio yo empecé a hablar de la autobiografía porque pensaba, por ejemplo, en el Mario Lebrero, que hay toda una beta de la autobiografía en literatura, que no solamente de Mario Lebrero, ¿no? Y en Uruguay, digo concretamente, ¿no? Alejandro Ferreiro, hay muchos que están escribiendo desde el punto de vista autobiográfico. ¿Vos las has leído? ¿Te interesan? ¿No te interesan? Sí, o sea, Lebrero de hecho tiene una pequeña participación en la película de alguna manera, porque mi hermano es bastante fanático de Lebrero. Yo también en mi adolescencia leí mucho Lebrero. Y una de las cosas que te decía como que nos vinculaban, digamos, era la música y un poco la literatura de Lebrero. Y hay un par de cosas de la película que están libremente basadas en la ciudad, en el libro de Lebrero, de parte de la trilogía de Lebrero, trilogía involuntaria. Y además, o sea, digamos, más allá de eso, ¿no? De esas son tres escenitas que están
O sea, que si tenés presente el libro, te vas a dar cuenta. Hay que tener presente el libro, que y aparte que en el cual hay una deriva, ¿no? En la ciudad siempre él está caminando por distintos lados. Y bueno, la película tiene como un clima libreriano en un punto, y un clima... y nada, el personaje de mi hermano es un personaje bastante libreriano en general y en la película específicamente. Entonces hay como un cruce. Digamos, no me puse a leer la novela, no sé, la leí cuando tenía 20 años, mi hermano la leyó también hace un tiempo. No me puse a leer la novela para escribir el guión, o sea, no es una adaptación en ese sentido, pero sí había como o sea, en un momento decidí poner estas 3 escenitas, que eran las cosas que tenía muy presentes de la película, y después viendo la película hay como un clima. Lo que ocurre a veces en las novelas de Lebrero es que quedan, no te acordás del argumento total, pero te quedan imágenes, determinadas escenas pequeñas. Estas eran 3 escenitas que me quedaron bastante marcadas, y que están ahí, tipo, alguna está como... Todas en realidad están un poco cambiadas, pero están como ahí. Y además tenía el sentido ese... del personaje ese, como que sale de un lugar y va haciendo un recorrido y se va encontrando con distintos tipos de cosas, cada vez más absurdas, hasta que vuelve al primer punto. Y sí, eso es la ciudad, ¿no? Eso claramente. Y la película tiene esa cosa, y y nada, y después, no sé, vos me preguntabas por películas, de buena manera, no, ya lo sé, sí, aparte es como una especie de defecto de preguntarle a los que hacen películas, vos qué película viste, a los que hacen libros, vos qué libros leíste. Una de las cosas que Lebrero siempre decía es que a él lo nutrían otras cosas que no fueran, que su literatura se nutría de las historietas, de los crucigramas, de todas cosas que le pasaban o que veían, o de la televisión, digo, eso... Creo que es así, digo, ¿no? Y no siempre uno lo tiene claro. Ahora, está bueno que si uno lo tiene claro, bueno, a mí me gusta tal cosa, tal otra. Una pregunta antes de irnos a la pausa, Pablo. Vos dijiste que Lebrero era un vínculo un poco con tu hermano, con Juan, ¿no? Y cómo, en base a que él te dio los primeros libros, ¿cómo fue? Yo soy bastante mayor que él, yo lo leí antes. O sea, fue una cosa como que simplemente pasó. Yo leí el Lebrero en mi adolescencia y él también, y un día nos pusimos a comentar de que leíamos los dos el Lebrero y se le regalé un par de libros para cumpleaños y nada. ¿Y qué libros eran? ¿Te acordás de algo? Yo me acuerdo que yo le regalé El discurso vacío en un momento, pero no sé si le regalé alguno más, pero sé que los leyó. ¿Qué lo leyó? Sí. Y digo, El discurso vacío, que estamos hablando de la autobiografía, ¿no? O sea que claro, sí. Es la base. No sé si leyó la novela luminosa, que de hecho yo tampoco la leí todavía. Es como una continuación larga del discurso vacío, pero el discurso vacío para mí es lo central. Amigos, después de la pausa continuamos hablando con el director de cine Pablo Stoll. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. La historia reciente del Uruguay y su ficción llegan al formato del cómic. Acto de Guerra. Una creación de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. 4 historias ambientadas en los tiempos de la dictadura uruguaya. 4 anécdotas transformadas en ficción. 4 relatos de compromisos y violencia generadas a partir de historias reales. Acto de Guerra. Una novela gráfica de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. Ganadora de los fondos concursables 2009. Edita Grupo Belerofonte. Distribuye Orbe Libros.
El lunes 28 y martes 29 de junio, a partir de la hora 21, Bancada Femenina emitirá la presentación del libro Producción Legislativa en materia de equidad de género y generaciones durante el periodo 2005-2009, realizado por Diana González Perret en el marco del proyecto G de la iniciativa Unidos en la Acción del Gobierno Uruguayo y Naciones Unidas. Bancada Femenina. La palabra de la autora, la participación del presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, los aportes de la Coordinadora General de Presupuesto Público de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Diana Marcos, de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Susan McDade, y de la senadora Mónica Xavier, entre otras personalidades. Bancada Femenina, con la conducción de Magela Camelo, en Radio Uruguay, con otra sensibilidad. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Hola, soy Andrea Davidovich, actriz de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Roberto Zucco, de Bernard Marie Coltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís. 19 únicas funciones. Comedia Nacional, temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Muy bien, este es el tema de amor de la película Blade Runner, es Vangelis, el autor, ustedes ya lo conocen. Estamos aquí hablando con el director Pablo Stoll, aquí en la máquina. Pablo, quedó en el anterior bloque la pregunta de qué es lo que te nutre a vos para hacer, por ejemplo, en el caso de Hiroshima. Yo sé que obviamente no es consciente todo lo que te nutre y no es, pero en algo, cuando estás pensando en algo, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, cuando ves una película o lees un libro y decís, bueno, me gustaría algo como esto, o esto tiene algo que ver con lo que yo quiero. Bien, más allá, sacamos la palabra algo y pongamos títulos. Bueno, te decía que había como un clima libreriano en la película. Y después otra cosa que me interesa de la película, que tiene que ver con el hecho de que la película sea muda, o sea, que sea sonora pero que no se escuchen las palabras de los personajes, que le da como un poco de una cierta distancia a la película del espectador. O sea, el hecho de los personajes como que no están terminados en su humanidad, o sea, que la voz es... O sea, hoy hablaba con un amigo que me decía que la voz en Hiroshima es la voz de cada uno de los espectadores cuando lee los cartelitos. Porque hay intertítulos como en el cine mudo, digamos, o sea, palabras hay, se pueden leer, pero no se escuchan. Claro. Cada vez que hay un diálogo, hay intertítulos como en el cine mudo. Digo, este cajón, que no me vas a responder, pero porque hay una desconfianza en tu caso de la palabra hablada, hay una apuesta a la imagen visual o a la banda sonora, que también todos sabemos que es importantísima en una película. Digo, en la banda sonora, que no es siempre palabras, ¿no? Sino al contrario, es el sonido a veces es lo que le da, no sé, le da como aire a la película. No, mi idea en este caso fue... mi hermano es un tipo que habla muy poco y estábamos partiendo de la base de un retrato de mi hermano. Entonces necesitaba una forma cinematográfica como para retratar lo poco que habla y retratar también una cierta desconexión con el mundo tal y cual lo conocemos que él tiene. Entonces me pareció que una buena forma de hacerlo, una herramienta válida del cine son los cartelitos que se usaron durante 30 años, los primeros 30 años del cine. Y que en este caso, combinados con el resto de la película, con la música y con la forma que iba a tener el sonido, podían crear en el espectador esa sensación como de cierta irrealidad al respecto, que eso es lo que te venía diciendo. Esa cierta irrealidad, cierta separación como del realismo más... O sea, que genera un distanciamiento. Claro, genera un pequeño distanciamiento. O sea, y... que es una cosa que se ¿Y ve, para qué sería ese pequeño distanciamiento? Porque me interesaba, porque me parece que es parte del personaje, o sea, es parte de lo que mi hermano es. O sea, él habla y cuando habla es algo raro, lo que te pasa cuando lo escuchás. Entonces, o sea, me pasa a mí, por ejemplo, quería como que tratar de reproducirlo, de contarlo y nada, de alguna manera que tuviera que ver como... que sea cinematográfico para tratar de generar un efecto parecido, similar a que te produce a vos. Entonces, cuando hablas con él. Me pareció que podéis buscarse ahí, y además como la resolución de la película tiene que ver también con eso. Me pareció como que podía ir por ese lado. Y la idea también viene un poco más que del cine mudo, que el cine mudo usaba eso de otra manera. O sea, lo usaba para otra cosa. Viene más del cómic, o sea, más de la historieta. En la historieta en la cual vos lo que ves es como los cuadritos duros y tenés un globito, y cuando lo lees también la voz del personaje es la tuya, y tenés como que armar lo que pasa entre viñeta y viñeta. Sí, está claro. Entonces, la película tiene bastantes cosas del cómic en ese sentido. Quizás el cómic empieza a funcionar cuando uno va leyendo el cómic y se olvida que le está poniendo uno la voz a los personajes. Ahí cuando te empieza a funcionar un cómic de verdad, que lo estás leyendo y escuchás las voces de todos y están dentro de tu mente. Y mi idea, o sea, bueno, a mí me gusta mucho el cómic y soy muy lector de un tipo de cómic que no es el cómic de superhéroes en general. Pero hay una corriente, lo hemos analizado aquí en la máquina de pensar, de cómic que es autobiográfico, y justo ahora está bastante. Hay una gran beta de cómic autobiográfico, que sí, algunos me gustan, otros no, pero en general
A mí lo que me cuelga de la forma, me cuelga mucho la forma de narrar, las distintas formas de narrar que hay en el cómic, que bueno, en este caso específico, la influencia fue de un dibujante noruego, que se firma como Jason, tiene otro nombre, ¿Y qué tipo hizo? que vive en Francia, que hace tiene no sé, como 30 libros muy buenos. ¿Y pero de qué? A ver, empezó haciendo tiras y el tipo dibuja unos macacos bastante de línea muy clara, ¿no? Así como muy, tipo Tintín. Un cómic muy belga. Y son unos, es un mundo en que hay perros, gatos y unas aves antropomorfizados, digamos. Y después tiene como, dentro de ese mundo también hay zombies, hay una especie de Terminator, y hay unas momias, y el tipo, o sea, con 3 o 4 elementos así de línea muy clara, así como generalmente fondo blanco, fondo negro, los personajes son blancos y son negros, o sea, no tiene mucho uso del color, aunque tiene algunas que son en colores. Crea unos universos que están buenísimos. ¿Pero y qué historias cuentas, Pablo? No entiendo, digo, ¿no es posapocalíptico esto que me estás contando? No. Es como una cosa como completamente naif en un sentido, pero como muy profunda, que está muy bueno, y maneja bastante también el cómic mudo como si fuera una película muda, o sea, con un cuadro negro, con la explicación de lo que pasa como si fuera una película. Entonces, de ahí me nutrí mucho, o sea, fue un dibujante que descubrí hace un par de años, y después lo seguí como buscando, y estuve en Europa un tiempo, entonces pude... Jason se llama, bueno, vamos a planteárselo a Rodolfo Santulo, que es el encargado de la columna de cómica aquí, para que lo cuente. ¿Sabes que Akira Kurosawa, cuando cumplió 20 años, su vínculo de Akira Kurosawa era el hermano mayor, ¿no? Que ese sí estaba en el cine. Akira Kurosawa estaba pintando y se dedicaba al teatro, a la poesía, todo él era mediocre. Pero el hermano estaba en la industria porque en Japón en todos lados, se venían las películas mudas con intertítulos, ¿no? Y el hermano en Japón no solo se acompañaba con piano, sino que había alguien que leía y que le narraba. O sea, era un contador de la película. Tenía un nombre, incluso, digo, por aquí lo tengo, pero no me acuerdo ahora. Era un benshi, o narrador de películas mudas para público japonés, que no sabían leer, digamos, o no podían leer toda la parrafada. Entonces, ese benshi, o narrador, y había buenos, y los que eran mejores iban a los grandes cines, ¿no? ¿Viste? Los que eran peores y se quedaban, ¿viste? Te quedaban en la periferia, no sé. Cuando viene Sonoro, se termina todos los benshi. Y el hermano, que lo cuenta en su autobiografía, Kurosawa, lidera una huelga de los estudios, pero fracasan, los echan a todo, y el hermano se suicida. Entonces eso lo marcó a Kurosawa e hizo que en parte lo decidió a entrar en el cine, o sea, se metió como ayudante de dirección. Y siempre él está diciendo en su autobiografía que incluso que el hermano era el que le había enseñado todo el tema narrativo, dramático. No, me acordé de todo esto, pero digo, tiene que ver con los intertítulos de Hiroshima. Sí. Y ¿vos no te gusta Kurosawa? ¿Lo has visto en cine? Vi poco, y lo poco que vi no me gustó mucho. O sea, no es el realizador japonés que más me gusta. ¿Cuál es el que más te gusta? Es Ozu. Yasuhiro Ozu, que es un tipo que hizo muchas películas que son muy parecidas entre sí, y todos unos títulos muy parecidos entre sí también, y que arrancó en el cine mudo y hizo muchas películas. La más conocida se llama Tokyo Monogatari, que es, o sea, Cuentos de Tokio, que es una película bastante famosa, que Wim Wenders le hizo un homenaje. Pero el tipo tiene una forma de filmar que está muy buena, que es como con la cámara muy baja, siempre con planos fijos, o no siempre, pero o sea, es como una especie de maestro del plano fijo. Y eran historias muy urbanas en general, de familias de clase media alta, como de funcionarios, hijos de funcionarios. Sí. Si no eran épicas, digamos, claro, es lo antiépico. Los problemas del casamiento, de la hija que no se casa, tipo, no sé, en realidad vi muchas y se me confunden todas, porque son todas realmente parecidas. Pero todas tratan como un poco ese tema, el tema ese, ¿no? Como la parte más
del Japón moderno, posguerra, la parte como de la sociedad esa que se está formando, y en algunos hay como incluso el choque con cosas más tradicionales, tiene como tipo de unas sutilezas increíbles. Para vos una película, bueno, es una pregunta muy grande, así que no te voy a hacer. ¿Es que no es lo importante la historia o es lo importante la historia? No, para mí sí es importante. O sea, es tan importante una cosa como